Que Amazon Prime Video acaba de anunciar que va a doblar sus series con inteligencia artificial. Y completamente en desacuerdo con lo que Prime Video intenta hacer porque quiere hacer doblaje con IA. De alguna manera, pues todavía se mantiene en un rango mucho más estricto con relación a lo que es. No al doblaje hecho con inteligencia artificial. Sí al doblaje hecho con seres humanos. Ok, doblaje e inteligencia artificial. En las últimas semanas Amazon Prime anunció que utilizará inteligencia artificial para realizar el doblaje de algunas de sus series a otros idiomas. Lo interesante es que... ¡Ladrones! ¡Queremos sangre! Bueno, ok, déjenme terminar, pero... ¡Vamos a destruir todo! ¡Sí! ¡Buena idea! Ok, pocas personas se detuvieron a escuchar los detalles del comunicado, pero este doblaje asistido por inteligencia artificial se realizará a productos que nunca han tenido doblaje y probablemente nunca lo tendrán. Sin embargo, muchas personas empezaron a satanizar a la compañía simplemente por escuchar la palabra inteligencia artificial y comenzaron a difundir la desinformación de la noticia. Aunque también es Amazon, esa compañía que te cobra por ver contenido con comerciales. ¿Qué es esto? ¿Me está haciendo pagarme por estar de pie? Habrá unos cambios por aquí. Así que no me extraña que la gente piense lo peor de ellos. Es más, yo lo quería. Como sea, ¿qué es exactamente lo que es y lo que no es la IA en el doblaje? ¿Cómo se puede utilizar y los actores de doblaje se quedarán sin trabajo? Pues... aquí vamos. Después de comunicado en los últimos días, muchos actores de doblaje en México se comunicaron en contra de esta medida de la plataforma con mensajes que van desde, pues, satanizar el uso de esta práctica, como es el caso de Patti Acevedo y Gerardo Reyero, voz de Sailor Moon y Freezer, o también el hacer un sketch gracioso y burlón, como lo hizo Isabel Martiñón, voz de Naruto. Pero ¿por qué le tienen tanto miedo y odio a la inteligencia artificial los actores de doblaje? Muchos le tienen un miedo profundo al progreso. Cabe mencionar que la regulación del uso de las herramientas y sus voces ha sido un tema de que muy pocos han hablado o siquiera mencionado. Y dentro de esas pocas personas tenemos a la más hermosa mujer que puede haber existido, Cristina Hernández. Es muy importante lograr conseguir una regulación. Ay, Dios mío, te amo. Bueno. Voy a disimular un poco más que no adoro a esta mujer. La verdad, debido a que la noticia es tendencia, la mayoría de los actores de doblaje dieron sus mensajes cortos, pero probablemente ya han abordado el tema en entrevistas cada uno por su parte, de los cuales, en mi opinión, quien dio la respuesta más elaborada y correcta fue el buen Mario Castañeda, la voz de Goku, en una entrevista que hizo hace un par de meses. Evidentemente sí, en algún momento, no sé cuándo, tal vez en un futuro no muy cercano, pero en algún momento va a reemplazar la necesidad de actores y actrices para hacer el doblaje. Quien comentó que el uso de inteligencias artificiales va a pasar y es tonto pensar que se puede frenar, aunque está un poco lejos de ser la norma. Ah sí, él también entendió uno de los puntos que creo que pocas personas mencionan. La inteligencia artificial va a utilizar las voces de los actores y actrices, por ejemplo, la voz de Bruce Willis, traducida a cualquier idioma, pero la voz de Bruce Willis, por poner un ejemplo, para sus películas, para que las películas de él con su voz estén en cualquier idioma. Y un argumento que han mencionado muchas personas, tanto profesionales del medio, así también como randoms en las redes sociales, es el hecho de que la inteligencia artificial o el software que se va a utilizar jamás podrá llegar a imitar la emoción humana. Imagínense que haga saco para los oídos, escuchar todo robotizado, todo plano, sin intenciones, sin sentimientos y emociones que solo los actores sabemos dar. Por lo que le podía preguntar a una experta del tema. Para los pocos que no la conozcan, ella es Miku Hatsune. Es un programa de software que se utiliza como sintetizador de voz, como una herramienta para los compositores, el cual fue creado hace casi 20 años, que llena conciertos y actualmente tiene una película en el cine, por cierto. Miku Hatsune pertenece a la segunda generación de Vocaloid, y actualmente el programa está en su sexta generación. Y para quienes quieran ver la evolución del programa a través de los años, les presento a alguien que casi nadie conoce. Ella es Clara, el software de Vocaloid femenino que habla español. Y así sonaba Clara cuando se estrenó. Si está bien volver, me encuentro cambiándome, no puedo dejar de ver a el reloj. Sí, creo que tienen razón y suena un poco rara. Y no creo que es un programa que vaya a quitar el trabajo a los cantantes hoy en día. Bueno, por si se lo preguntan, así es como suena Clara hoy en día. La inteligencia canta sin
aquí debo recalcar que Vocaloid no es una inteligencia artificial, es un software, es un programa. Y bueno, el punto al que quiero llegar con esto es que estas herramientas para reemplazar las voces humanas han existido desde hace mucho tiempo, y relativamente pocas personas habían puesto su mirada en ellos, pero cuando metes la frase de inteligencia artificial a la ecuación, todos pierden la cabeza. Bola de pendejos. Porque precisamente en los últimos años han aparecido más y más herramientas, y de hecho algunas de estas herramientas se han alimentado con el software de Vocaloid para producir resultados, pero pocas personas habían puesto su mira en estos programas. ¿Y qué, vas a llorar? Pero bueno, volviendo al punto, ¿cómo funciona o cómo será el uso de la inteligencia artificial? La idea que muchas personas tienen acerca de la inteligencia artificial es un tanto equivocada, pero debo mencionar que esta herramienta puede tomar dos caminos parecidos. El primero, que creo que es el que casi todo el mundo piensa, es que esta herramienta se puede utilizar como un programa con voces originales para reemplazar las voces de los actores. Pero el segundo, que es el que se me hace más interesante, es utilizar un programa para cambiar las voces de los actores originales en el idioma original y alterarlas para que suenen como si estuvieran hablando otro idioma. Aquí voy a poner un último paréntesis. Algo curioso es que mientras elaboraba este video y pedí ayuda a la comunidad, quienes me apoyaron amablemente, me comentaron varias veces que diversas series coreanas estaban disponibles en la plataforma de Amazon Video con el doblaje asistido por inteligencia artificial, el cual la mayoría dijo que odiaba cómo quedó. Pero al irme a la plataforma me encontré que este doblaje no estaba disponible en ninguna de las series coreanas que me dijeron, o tal vez este nunca existió. Pero muchos usuarios me mandaban links de YouTube con escenas de este supuesto doblaje asistido por inteligencia artificial, que aclaro, sí estaba horrible. Perdón, lo siento, de verdad. Basta, estamos muy cerca de terminar, solo debemos trabajar un poco más. Ya casi terminamos. Pero no tuve manera de cerciorarme que este haya sido el doblaje original de Amazon. Y algunas personas me dijeron que Amazon lo dio de baja por las quejas y borró toda evidencia de que este doblaje alguna vez existió. Pero debo aclarar que lo que sí me encontré fue el doblaje asistido por inteligencia artificial de Amazon Prime de la serie El Cid. But one day, should I fall in battle, it is likely no one will remember my name. Como ya nadie recuerda al de mi padre. El cual la mera verdad sí me dejó helado, ya que al escuchar personajes hablando otro idioma con la misma voz, era casi como brujería. Pretendes conseguir provocando al hijo del Conde de León. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Agacharle la cabeza? Alejarte de Jimena. Jimena y yo somos... Tú no eres nada. Jimena is a lady. Y algo curioso es que envié varios pedazos de esta serie a gente que criticaba el doblaje, y la mayoría me decían que el doblaje al español estaba horrendo, lo cual me sorprendió aún más porque el español es el doblaje original de la serie y el inglés es el idioma el que se dobló, demostrando con esto que la calidad del trabajo actualmente es aceptable, pero que la negativa a adoptar este tipo de doblajes es más bien por un dilema moral. Nuevamente, yo no encontré ninguno de los doblajes culeros de los que la gente tanto se quejaba actualmente en la plataforma, pero si alguno de ustedes puede encontrarlo, estaré más que contento de analizarlo. Y en el caso de que sea cierto que estos doblajes culeros existen, casualmente estos son los doblajes en español, por lo que en ese caso se daría a entender que el esfuerzo por parte de la compañía para hacer doblaje está dirigido a doblar el contenido al inglés principalmente, por lo que la industria del doblaje al español estaría a salvo. A fin del paréntesis. Pero bueno, primero abarcaremos el primer punto, y es que mucha gente piensa que la inteligencia artificial que se utilizada por Amazon será parecida a las que usamos de manera gratuita en el internet, lo cual creo que es poco probable. O sea, creo que piensan que simplemente una persona pondrá en un programa Luffy, One Piece, episodio 234, doblaje, enter, y mágicamente obtendrá el doblaje de la voz de Luffy para ese episodio. Pero la mera verdad es que el proceso se parecerá más a lo que es hoy el día el programa de Vocaloid, donde una persona puede utilizar una voz y asignarle parámetros para la velocidad y el tono, y probablemente para la emoción que ésta pueda tener en el guión, porque sí, se van a seguir utilizando las traducciones y los guiones. Y sí, cabe aclarar que la mayoría de los sitios web que utilizan inteligencia artificial hoy en día están diseñados para ser fáciles de utilizar, porque a final de cuentas ese es su aspecto llamativo, que cualquier persona pueda escribir algo, lo que sea, y obtener una respuesta. Y creo que es muy inverosímil pensar que compañías grandes como Amazon utilicen una interfaz parecida a esta para obtener cualquier voz, ya que tenemos que pensar que el éxito de Vocaloid y de Miku Hatsune, fuera de su enorme campaña de marketing,
es que cuando tú usas el programa de Miku Hatsune, no estás obteniendo una voz cualquiera, estás obteniendo la voz de Miku. Y precisamente una de las ventajas de esta herramienta es que entre más se usa y se difunde, más crece el valor de Miku. ¿El para qué cosa de quién? Por otro lado, tenemos el doblaje usando las voces originales del actor, que es el segundo punto que mencioné hace rato, el cual creo que es el que menos se le ha pasado a la gente por la cabeza, pero dejaré que Mario Castañeda lo explique. La inteligencia artificial va a utilizar las voces de los actores y actrices, por ejemplo, la voz de Bruce Willis, traducida a cualquier idioma. Básicamente este es el tipo de doblaje que más me interesa. O sea, yo lo prefiero en su idioma original. Desde tiempos inmemoriales hay otakus mamadores que han dicho una y otra vez que solo se escucha el anime en japonés, porque solo quieren escuchar las voces originales. Ahora imagina por un momento escuchar las voces originales de un anime en español. ¡Ay, qué bello como me prende! Eso en mi opinión le daría un valor agregado al doblaje. Y de hecho, muchos actores de voz en Japón ya han dado su consentimiento o están en proceso de grabar sus voces para su uso con la inteligencia artificial en caso de que algo les pase, ya sea en caso de que ellos se retiren o no pueden grabar por causas de fuerza mayor. Todos sucumbirán menos yo. Pero bueno, la gran ventaja que yo le veo a esta inteligencia artificial es el escuchar las voces originales de los actores hablando otro idioma. Y para esto quería dar un ejemplo más o menos, digamos, pequeño. Hay un canal que yo sigo que se llama Heavy Spoilers, que habla de cine y televisión, y hace un año el dueño del canal subió un video con un audio en español. Y la verdad, en un principio me saqué de onda, pero luego me emocioné un poco al escuchar a Paul, este tipo que llevaba años escuchando, hablando en mi idioma. McClane meeting Hans was also thrown together as well when they overheard Rickman messing around in an American accent. Antes de eso, habían estado intentando averiguar cómo hacer que los dos se conocieran sin que McClane supiera al instante quién era. Pero luego empezó a llamar Jungla de Cristal a la película de Duro de Matar y la ilusión como que se rompió. E inmediatamente lo cambié al inglés para nunca más volverlo a escuchar en español. Que por cierto creo que fue el único video que le subió audio doble. Por cierto, le pregunté a Paul si realmente hablaba español o si había utilizado una inteligencia artificial para la voz, porque realmente hablaba muy bien el español. O sea, no tenía el típico acento de gringo hablando mal español. No fue intención insultarlo. Ah, por cierto, Paul nunca me respondió. Pero entonces, si el uso de la IA para doblar a los actores originales fuera el caso del uso que las compañías le quieren dar a esta herramienta, al menos yo estoy dentro. Bueno, menos para algunos personajes que ya son un poco icónicos en nuestro idioma. Y es que yo creo que la mayoría de las personas se sentirían muy felices de escuchar las voces originales de los actores originales hablando el idioma que ellos hablan. Pero como mencioné anteriormente, voces tan icónicas en nuestro idioma español como son la voz de Goku, Naruto o Trek, en otras cosas que no son doblaje. No eres ningún pendejo para decirme que me calle. Si no estás a gusto, salte a la chingada o yo te saco. Creo que la mayoría del público elegiría a los actores de doblaje sobre los actores originales, ya que muchos se sienten más identificados con el doblaje que con la voz original del personaje. Sin embargo, personajes y actores nuevos tendrían un valor agregado al escucharlos en español, en vez de escucharlos con doblaje. Y en el caso de los actores de carne y hueso, comúnmente los actores de Hollywood, esto sería una gran estrategia de marketing para que las personas de otros países reconocieran más aún sus voces en otros idiomas. Es decir, imagina haber visto el trailer de Cyberpunk en español con la voz de Keanu Reeves hablando español. Wake the up, samurai. We have a city to burn. Te hubieras contagiado la misma euforia que sintieron las personas que escucharon el trailer por primera vez en inglés y reconocieron la voz del actor. Please welcome Keanu Reeves. Aunque debo recalcar que esto de usar la voz de una persona para hacer que ésta diga algo que nunca dijo en persona, me lleva a otro tema muy importante que pocas personas mencionan, y es la legalidad. ¿Qué pasa, oficial? A ese tipo lo busca el FBI. Creo que ese tema sí es un tema sumamente importante y es de los cuales pocas personas le han dado importancia, o al menos la importancia que se merece, a excepción de mi querida y amada Cristina Hernández. Es muy importante lograr conseguir una regulación. Como te amo. Y es precisamente la legalidad del uso de la inteligencia artificial lo que más causa problemas hoy en día. Y es que, así como los programas de generación de imagen por inteligencia artificial usan bases de datos de imágenes de otros autores, es obvio que las inteligencias artificiales que se utilicen para el doblaje van a utilizar voces de personas reales para hacer este trabajo. Y a diferencia de las imágenes o los dibujos,
las voces sí tienen una identidad mucho más marcada. Y para quienes piensen que esto es tierra de nadie y no está legislado o legalizado, pues déjenme decirles que esto ya se tomó en cuenta en Estados Unidos, ya que hace unos años cuando se hizo la huelga de actores, una de las cosas que se peleó en esta huelga fue precisamente el uso de las IAs, específicamente en el contexto de reemplazar a los actores. Y creo que no tengo que mencionarlo, pero lo voy a hacer. Los actores de doblaje o los actores de voz también están incluidos en los estatutos legales para los actores, porque también son actores. ¡Qué horror! Eso no es cierto. De los puntos importantes que salieron en esta huelga fue que cuando se utilice la identidad de un actor, ya sea su imagen, su voz o incluso su parecido, en serio, incluyeron los estatutos inclusive el parecido de los actores. Cualquier trabajo que se haga con esto es un trabajo que tendrá que tener una paga. ¿A quién se le tiene que pagar y cuánto se le tiene que pagar? Son detalles que tardaría mucho en explicar porque son estatutos muy extensos y muy específicos, pero los invito a investigarlo ustedes mismos. Y por otro lado, y lo más importante que se vio en esta huelga, es que siempre que se utilicen estas herramientas, se deberá hacer con la autorización del actor en cuestión. Eso significa que un trabajo no puede hacerse sin la autorización del actor. Nadie puede usar tu imagen ni tu voz sin que tú lo autorices. Y precisamente es por eso que en Estados Unidos ya han habido un par de demandas, especialmente de parte de los actores de doblaje. Irónicamente, los actores de doblaje fueron los primeros que demandaron. Y recalco, actores de doblaje en específico, cuando sus voces han sido utilizadas sin su autorización. ¿Aquí eres un robot? No, no lo soy. Un caso importante donde esto pasa seguido es en el doblaje de los videojuegos, ya que debido a que los videojuegos es un contenido no lineal y en algunas ocasiones surgen parches o contenido descargable, el estudio en cuestión, que es el doblaje en inglés, algunas veces tiene que volver a llamar al actor solo para decir una o dos frases. Y obviamente esto conlleva un costo inesperado, que algunas veces el estudio no quiere pagar, o también puede ser que el actor en cuestión no tiene la disposición para grabar estas pocas líneas. Por lo que un truco que han utilizado los estudios más de una vez es el reutilizar las líneas que los actores ya grabaron, pero alterándolas con inteligencia artificial para que digan las frases que les faltaron. Y este uso sí ha generado un par de demandas, por lo que al menos en Estados Unidos, la legalidad del uso de la voz de una persona sí se ha cuidado y sí ha tenido repercusiones legales. Ahora en México y Latinoamérica pues bueno, creo que ni siquiera existe un sindicato representativo que pueda hacer una huelga. Así que la verdad sí tenemos problemas. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Pero bueno, otro punto interesante es la traducción. Quitando las voces y el uso de estas, hay un trabajo muy importante y creo que tampoco se le toma mucho en cuenta a la hora de realizar un doblaje, y es precisamente el trabajo de la traducción. Y afortunadamente hace un par de meses tuve la oportunidad de entrevistar a Antonio Valdés, quien traduce mangas para Panini, así como realiza los subtítulos y la base para los guiones de doblaje que se utilizan en Crunchyroll. Entre su trabajo de traducción tenemos a Jujutsu Kaisen, Extensión de dominio, Chainsaw Man y la traducción de Crunchyroll de Dandadan. ¿Qué carajos está haciendo la turborruca en la escuela? Y dentro de la entrevista me dijo lo siguiente al respecto. De que yo creo que la herramienta no distingue, entonces como que no tiene como una guía de estilo para decirle que estos términos son de España, o estos términos de esta forma de hablar es de Latinoamérica, o estas palabras son de México. Entonces que eso hace que yo creo que se vuelva muy muy antinatural y que resulte tal vez en unos casos chirriante para el público. Por lo que creo yo que este sí es un punto muy importante, ya que actualmente y para el idioma español es muy importante la información acerca de la cultura, los acentos y los modismos utilizados en Latinoamérica. Algo que es un trabajo sumamente difícil, ya que es un trabajo que se tiene que hacer tomando en cuenta más de 20 países diferentes. Dios mío. Además de que, a diferencia del idioma inglés, en el idioma español no hay bases de datos tan enormes para que las inteligencias artificiales se puedan alimentar. Es decir, díganme, ¿cuándo ustedes han utilizado un programa de traducción y le han tenido un 100% de confianza a la hora de traducir una frase? Golpear a Martin. Comer a Marta. ¡Pah! ¡Ay! Cabe resaltar que el año pasado se armó todo un debate y llovieron críticas cuando el anime de Dandadan contó con 2 doblajes. Uno, digamos, con español neutro. ¡Qué infantiles son! Y otro con un español un poco más mexicano. Bola de pendejos. El cual le gustó mucho a los mexicanos, pero fue odiado por otros mexicanos.
De hecho, uno de los argumentos que muchas personas tienen en cuanto a la inteligencia artificial es que lo importante del uso de esta es que una persona real esté supervisando el uso de estas herramientas. Y en mi opinión, esta es una gran oportunidad para que se le dé más crédito a los traductores, que son las personas que muchas veces se han quedado en la sombra en el mundo de doblaje, y quienes precisamente son quienes pueden moderar el uso de estas herramientas. Y se preguntan qué tan abandonados están los traductores en el mundo de doblaje. Hace un par de años, Brenda Nava, quien fue la traductora oficial del anime de Dragon Ball, no fue invitada para el doblaje de la película La Batalla de los Dioses porque pocas personas sabían quién era ella, y en su lugar contrataron a una persona random que simplemente se había acreditado el trabajo de haber traducido Dragon Ball. Cosa curiosa, esa persona ni siquiera sabía japonés. Así que si bien el cambio representa oportunidades, creo yo que en este caso es una gran oportunidad para que los traductores puedan brillar un poco más, o ya cuando mínimo van a ser los menos afectados por este cambio en el mundo del doblaje. Y antes de terminar, también quería tomar un tema que casi nadie está hablando, y es el uso de la inteligencia artificial para los acentos y los retoques de las voces. Este es un tema que quería comentar, que no va tanto de la mano del doblaje, sino del uso de la inteligencia artificial en el cine. Y es que el utilizar herramientas de inteligencia artificial para alterar la voz de los actores originales y adecuarlos al acento específico de un idioma que los actores no conocen, es algo que le da un valor agregado a sus actuaciones. Y es precisamente esto lo que hizo que la película de The Brutalist despertara cierta controversia, ya que muchos de los actores de habla inglesa se les dio un acento húngaro sin que sonaran ridículos con el uso de una inteligencia artificial, y al que hacer una película seria, pensaban que un mal acento distraía demasiado al espectador, que tal vez las personas que ven inglés no lo notarían, pero tomaron muy en cuenta a los húngaros. Es decir, ¿se imaginan lo que pasaría si una película tuviera actores que desconozcan un idioma y finjan hablarlo? ¿Se imaginan lo horrible que sonaría? Me cortó la lana, cerró la llave, no funciona ninguna tarjeta, todas mis cuentas están bloqueadas, me quiere robar a mis hijos. Si quieres recuperar a tus hijos, tienes que apagar el fuego. ¿Cómo tiene acceso a mis cuentas? Calma, tranquila. ¿Cómo tiene Fue la acceso? voluntad humana. En conclusión, ¿el uso de la inteligencia artificial para el doblaje es bueno o es malo? Pues bueno, eso depende del uso que cada uno le dé, como con todas las tecnologías nuevas. Pero como dijo el buen Mario Castañeda, esto es algo que va a pasar tarde o temprano, porque la tecnología avanza y no espera a nadie. Pero en mi opinión, y recalco, es mi opinión personal, actores de doblaje consagrados como Mario Castañeda, Cristina Hernández, Humberto Vélez y Alfonso Obregón muy probablemente no tendrán nada que temer con el uso de estas nuevas tecnologías, ya que el público los reconoce y los pide en sus películas, series y animes, aunque por otro lado son los nuevos actores los que tendrán que acostumbrarse a competir con estas nuevas tecnologías. Pero díganme, ¿ustedes qué opinan? ¿Soy Ascor? Báñense. Muchas gracias por ver. Los invito a escuchar mi podcast Monos Chinos TV, donde esta semana hablamos precisamente de este tema, o sea, el uso de las inteligencias artificiales para el doblaje. La telenovela de Rebelde, 500 episodios. Jamás le van a hacer un doblaje al inglés a esa madre, porque... Pero con una inteligencia artificial le podían hacer ese doblaje para que más gente la vea en Estados Unidos. Y donde cada semana hablamos de anime, manga y otros temas de la semana. Los invito también a suscribirse a mi Patreon y apoyar mi contenido como lo hacen las personas que aparecen en pantalla. Y espero que las personas que pongan comentarios de odio hayan llegado a este punto del video para ver toda mi opinión. ¡Tenemos sangre! ¡Vamos a destruir todo! ¡Sí! ¡Buena idea! Soy Ascor. Báñense.